de crisis. Conductas autolesivas. ¿Qué quiere decir tiempos de crisis? Y hay crisis en los jóvenes, ¿verdad? Esa es la idea. El joven entra en crisis y tiene una conducta como esta y nosotros tenemos que ayudarle. Entonces, las lecciones a partir de esta son lecciones de consejería. Entonces tenemos que aprender cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que realizar en el momento de la consejería con personas que vengan con este tipo de conductas? Entonces, las lecciones a partir de aquí se van a empezar a dividir en una parte que es teórica y una pequeña parte práctica. Ya lo va a ver. Primero, ¿en qué consiste la crisis que vive la juventud hoy día? ¿Qué consiste? Yo pensaría que hay al menos 3 grandes áreas que nosotros deberíamos saber de los jóvenes hoy día y por qué pueden entrar en crisis. Egoísmo es la primera. Egoísmo. Cada quien quiere brillar, cada quien quiere ser famoso, cada quien quiere tener algo que exhibirle al mundo, por lo cual ser reconocido o reconocida. Por definición le puse allí, la época que ha correspondido vivir a las personas jóvenes es de profundo egoísmo. Todo pareciera indicar que se trata de una paradoja, porque por una parte se habla de hacer esfuerzos por preservar los animales, a la ecología, a los océanos y a cuánta cosa hay, ¿verdad? Las causas sociales están a flor de piel, no obstante, al mismo tiempo, hay un profundo sentir de hacer algo por uno mismo, ya que nadie más lo hará. Usted escucha eso, la gente dice, bueno, si yo no voy por mí, nadie va por mí. Yo creo que ser egoísta en esto, ¿verdad? Y 2 Timoteo 3:2 nos dice que eso iba a pasar. Alguien que me lo lea bien fuerte. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¡Wow! Qué listilla, ¿verdad? Pero se fijó cómo los empieza a catalogar: amadores de sí mismos. ¿Cómo es ser uno alguien que es amador de sí mismo? Y usted es el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, ¿verdad? Usted se ama a usted mismo y no quiere a nadie más. Y hoy día nosotros vivimos eso. Vivimos un tiempo en el que hay que pensar en mí. Si usted ve las vallas publicitarias, te lo mereces. Vi un día una valla publicitaria que decía: un regalo para la persona que más ama, si está abrazándose a sí mismo, ¿verdad? Ese legado publicitario tiene una razón de ser. Es un llamado a las personas a ser egoístas, por definición. Eso es el ambiente en el que crecen nuestros jóvenes, ¿verdad? Es una presión para ellos. Segundo, caos. La palabra que va ahí es caos, con C y con S. Caos. Nunca antes, como en nuestra época, se viven tiempos de tanto desorden. Las economías del mundo sumamente frágiles. Noticias que especulan de desastres en el orden de la naturaleza. Una competencia terrible en el ámbito laboral. Todo parece augurar tiempos muy difíciles, donde deben tomarse decisiones excesivamente importantes: el desarme mundial, el calentamiento global, la quiebra de regímenes de pensiones, entre otros. ¿A quién cree usted que le va a tocar pelear con eso? A los jóvenes. A ellos les va a tocar pelear con eso más que cualquiera de nosotros. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo lo van a hacer? Imagínense la presión tan grande que hay. Tanto que por ahí hay algunos que se han negado a tomar esa presión y simplemente dicen: no lo hago, ¿verdad? Los ninis, ¿verdad? Ya no estudio, ya no hago nada, no trabajo, no me interesa nada. Que cada quien ve a ver cómo se la juega, y a mí me quedé sin cuidado. Un día yo hablaba con un joven, un chiquillo, estaba tocando este tema en otro ámbito, y él llegó a preguntarme al final y me dijo: don Ronnie, yo creo que esta tierra no aguanta más. Yo le dije: bueno, hay un buen punto, ¿verdad? Claro, hay bastantes estudios que indican que la cuestión la hemos estropeado bastante. Y él me dijo: pero eso a mí no me preocupa. ¿Pero en serio? ¿En serio? Y me dice: sí, no me preocupa. Pronto encontraremos cómo ir a Marte y allá haremos otra cosa. Y lo decía en serio, optimista, ¿verdad? Cuando venía hacia la Tierra un asteroide que le pusieron los científicos que lo descubrieron, Levi Schumacher, que fue el que le dejó el ojo morado a Júpiter, ¿verdad? Ese venía en cierta ruta cercana a la Tierra. Algunos especularon de más y dijeron que se iba a tomar la Tierra de frente, que la iba a destruir y todo, ¿verdad?
Pero el ojo morado que le dejó a Júpiter, el golpe que dio, es como para que entren 10 veces la Tierra ahí, ¿verdad? Hubieran entrado 10 tierras, o sea, nos desaparece, ¿verdad? Entonces, alguien preguntó, ¿qué hubiera pasado si ese asteroide viene contra la Tierra? Nos destruye, ¿verdad? Nos desaparece, tan rápido como el Señor, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso no iba a pasar en ese modelo, porque la Biblia pues, nos dice otra cosa, ¿verdad? Pero me llamó la atención también el comentario de otro joven. El joven dijo, jamás. Fijo, la NASA manda algo al espacio. Un par de bombas atómicas se le tiran al asteroide y lo despedazan en el espacio. Y está, ¿verdad? Mucha película, ¿verdad? Nada más faltó decir que era Bruce Willis el que llegaba, ¿verdad? Y despedazaba el asteroide. Pero muchas veces las personas, ante el caos reinante, están pensando cosas que no, pero el caos sigue ahí. Y los jóvenes tienen que lidiar con ese caos. Es decir, cuando yo estaba chiquitillo, hablaban de una tal guerra fría que yo no la entendía, no entendía de qué se trataba, ni me interesaba. Pero era una cuestión diferente que la que viven hoy, porque hoy todo el mundo parece tener muchas respuestas. Usted siente la televisión y hay problemas en todo lado. No es que no los haya habido antes, pero antes no se sabía. Ahora, debido a la explosión de los medios de comunicación, todo se sabe. Entonces, si hay un problemita en el país más extraño, más raro, cuyo nombre usted ni siquiera sabía que existía, ¡pum!, lo televisan, ¿verdad? Y así con todo. Entonces, es otro problema. Tercer problema, género. Claro, esto no era un problema, pero sucede que hoy día sí. No lo era, ahora sí lo es. Una cuestión que no era un problema tan publicitado antes, pero que desgraciadamente ha cambiado: la identidad de género. Muchos jóvenes tienen mucha confusión al respecto. De repente creen que el asunto del género es tal y como se les ha indicado por algunas fuentes ajenas a la voluntad de Dios. Y hay mucha preocupación si es el camino a la felicidad anhelada. Hay preocupación. ¿Qué dice Romanos 1:28? ¿Quién me lo lee? ¿Fuerte? Sí, dale. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ok, la Biblia llama a eso, que se llama ideología de género, por ejemplo, y a todo lo que conlleva, dice que es algo que hace la gente que tiene una mente reprobada. Es propio de las personas que tienen una mente reprobada. Yo conversé con un joven hace años, no fue hace poquito, pero hace años. El joven tenía unos 21 años, era compañero de mi esposa en una clase, y yo fui a recoger a mi esposa a la universidad. Y ella me dijo, ¿podemos pasar dejando a fulano? Sí, claro. Y entonces él subió adelante, y como yo lo llevaba, entonces me dio por conversar con él de dónde era, qué hacía, ¿verdad? Entonces, en esas conversaciones, no sé cómo, él incorporó el tema del noviazgo. Y entonces él dijo, yo tengo 21 años, y desde que tengo 19 yo tomé una decisión, que yo voy a andar, si tengo que andar con mujeres, si tengo que andar con hombres. Y así lo he hecho, dice él, para experimentar. Y entonces, cuando ya me toque casarme, poder decidir bien qué es lo que quiero hacer. Eso estoy hablando de hace más de 10 años. Y yo decía, qué muchacho y qué mente más perdida. ¿Cómo a usted se le puede ocurrir que en semejante desorden usted va a encontrar la voluntad de Dios para su vida? Jamás. Es contra todo diseño. Es ilógico. Totalmente ilógico. Pero con eso están luchando los jóvenes. ¿Y saben qué es lo peor? Que llegan a salón de clase, se sientan y hay un fulano que les dice, o una fulana, tranquilo, eso es normal. No se preocupen. Y luego llegan al siguiente lección y vuelve a aparecer otro que dice, tranquilo, eso es normal, no me gana, no se preocupe. Eso es buenísimo para que usted aprenda, para que usted sepa y para que tome una decisión mejor, bajo la experiencia. Y solo cuando llega a la iglesia escucha por allá a veces, de cuando en cuando, que le dicen que no es correcto, que así no es. Es una lucha que antes no existió. Ahora sí, ¿qué hacemos nosotros cuando recibimos a una persona joven y nos pide que le demos consejería, que le hablemos? Lo primero que hacemos es realizar en forma correcta algo que regularmente llamamos, puede poner allí, el encuadre. Se llama así, encuadre. El encuadre. El encuadre. Es como el framing, ¿verdad? La idea de eso es
poder enmarcar adecuadamente qué es lo que va a ocurrir en el proceso de consejería. ¿Cuándo ocurre el encuadre? La primera sesión. ¿Qué quiere hacer la gente cuando llega a consejería? ¿Qué cree usted que quiere hacer? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué quiere hacer la primera sesión? Apenas llegó, ¿qué quiere hacer? Hablar y 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 hablar. Si puede hablar por 10 horas, va a hablar por 10 horas. Pero usted no tiene 10 horas. Tal vez, con suerte, tenga 50 minutos. Entonces necesita distribuirlos bien. Necesita hacer que la persona se centre en lo que va a hacer y hacerlo bien. Para poder hacerlo bien, hay que encuadrar. Hay que pedirle la información y tener muy claro qué es lo que la persona me está diciendo. Si yo pido la información, es porque la voy a apuntar, ¿verdad? No la pido para después, 3 sesiones después, decir, ¿cómo se llama usted? ¿Verdad? No, ¿verdad? Usted pide la información y la apunta. Tiene algo así como un expediente, tiene algo donde usted tiene la información de esa persona. ¿Qué información? Datos personales, nombre, dirección, teléfonos, correo electrónico, dónde se le puede encontrar, a qué hora, conformación de la familia, todo lo que sea útil, usted lo hace allí. También puede ser que usted tenga un formularito y le diga, me llena esto por favor. Primero, llenen esto, para tener estos datos aquí a la mano. Siempre son importantes, ¿verdad? Como lo hemos visto aquí. Si nomás entrando el joven me dice a mí, vea, es que mis papás no viven conmigo, los dos, solamente vive uno, ellos se divorciaron hace 2 años, etc. Yo necesito saber esa información. Necesito saber esa información. Ahora, ¿qué más viene en los datos personales? ¿Qué más viene en el encuadre? Cuando yo pido esos datos personales, yo pido un consentimiento informado del adulto que tiene la patria potestad de ese joven. Escuche esto bien, escuche, por favor. No me gustaría verlo metido en un lío dentro de unos años porque usted no supo manejar esta situación. Con ningún menor usted atiende ni solo o sola y sin que tenga el consentimiento. Punto. A mí me dicen, bueno, pastor, usted puede decir, claro, aquí está el consentimiento, me lo trae la próxima vez, me lo trae firmado, con fotocopia de la cédula de quien firmó. Es lo primero. Y lo segundo, el padre o el que tiene la patria potestad está allí justo afuera en la sala de espera. Ahí está, siempre, sin excepción. Es que mi papá dice que no puede porque tiene que trabajar y que no me interesa, no lo tiene, lo lamento. Lo lamento, si no puede venir, yo no lo voy a atender. ¿Por qué? Porque si ese muchachito o esa muchachita sale diciendo que usted le tocó, que usted abusó, que usted le violó, ¿qué pruebas tiene usted de que no fue así? ¿Qué va a aportar? ¿Qué va a decir? Adivine qué va a hacer la ley. Se va a ir contra usted. Se va a ir contra usted, con toda la fuerza. Por eso es que normalmente, si hay un grupo de liderazgo, usted dice, permitidme un momento, voy a llamar a fulanito, voy a llamar a fulanita. En mi caso, cuando estoy casado, mi esposa va a estar aquí, ella nos va a acompañar. Yo siempre les digo, ella va a aportar el punto femenino a esta situación que vamos a conversar. Va a ser así. Lo lamento, no hay otra forma. No me gusta, pues vaya a otro lado. Es válido, ¿verdad? Las personas pueden elegir quién quiere que le dé la consejería, quién quiere que le dé la terapia, como quiera llamarle, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero evite usted eso. Más cuando es del sexo opuesto, del género opuesto, evítelo a toda costa. Evítelo. Reglas que nosotros ponemos en la consejería, que usted viene vestido como nosotros le pedimos que venga vestido. No me da la gana, no quiero, no venga. No venga. Entonces, están claras las reglas. No venga vestido de esta manera, no venga vestido de esta otra, no venga. Están las reglas. Que usted supo desde el principio y estuvo de acuerdo con ellas. Eso ocurre en el encuadre. ¿Hay alguna duda con las reglas? Sí, aquí dice que no puede venir en estado de ebriedad. En efecto, no puede venir ebrio. Ni medicado con una medicación que te provocó sueños. Ni puedes traer un arma aquí tampoco. Nada. Pues hay que decirlas, ¿verdad? Es demasiado importante. Ahora, si yo soy líder de jóvenes, pastor, y yo siempre los atiendo porque me da mucha pena, a mí, vea, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, porque casos se han dado y bastantes, para desgracia. Entonces, no se arriesgue.
Mire, que es que el muchachito dice que tiene problemas de identidad de género. Menos todavía. Menos. Usted se puede haber metido en un problema. Entonces, mucho cuidado. ¿Cómo sabemos todo eso? Desde el primer momento, usted sabe quién va a atender, ¿verdad? Cuando nosotros nos dicen, ¿puede atender a mi hijo? ¿Qué edad tiene su hijo? De una vez usted pregunta. ¿Es menor de edad? ¿Tiene tanto? Bueno, esas son las reglas para los menores. Y listo. Como le digo, ya no le sirve, pues no le sirve. Ah, yo fui a otro lado y ahí la tiene. Bueno, váyase a otro lado, vaya, no hay problema. No se preocupe. Allá tendrán sus reglas, aquí tenemos las nuestras y son estas. Si le va a atender en la iglesia, por ejemplo, que sea un espacio donde usted pueda garantizar que no se preste para un problema suyo después, ¿verdad? Tenga mucho cuidado con eso. No hay alguien más que me acompañe mientras trato con el menor, no le atiende. No le atiende. A veces cuando alguien me dice a mí después de un culto, pastor, ¿puedo hablar un momento? Yo digo, sí, claro, vení, sentémonos aquí en la esquina de la banca donde está todo el mundo caminando, aquí podemos hablar un ratito, nada más. ¿Qué es lo que está pasando? Es con la gente circulando ahí. No hay ningún problema, ¿verdad? Nunca a la par, siempre guardando cierta distancia, ¿verdad? Por eso es que nosotros no atendemos en un sillón, ¿verdad? Usted dice, siéntese aquí a la par en el sillón. No, usted tiene su sillita propia, solito, ¿verdad? Y la otra persona tiene donde sentarse. Y eso es muy importante, siempre. No se juegue un chance, ¿verdad? Usted explica la forma de trabajo. Usted explica, por ejemplo, yo lo que te voy a dar es consejo bíblico. Usted lo explica, usted lo dice abiertamente, voy a darte consejo bíblico. Esto es una consejería bíblica que yo te voy a dar a vos. Ah, bueno, ¿por qué? Porque si a usted se le ocurre decir, sí, yo te voy a dar terapia, y a usted lo demanda por estar dando terapia porque usted no es psicólogo, porque usted no es psiquiatra, adivine qué va a pasar con usted. Entonces tiene que tener cuidado. Usted tiene que decirle desde el primer momento qué es lo que vamos a hacer aquí. Y la gente pregunta, ¿usted no es psicólogo? ¿Usted no es psicóloga? No, de ninguna manera. Yo no soy eso. Soy un consejero, soy una consejera. Y esos son mis atestados, esto fue lo que aprendí, esta es la forma en la que yo trabajo. Cuando yo voy a hablar con su hijo, vamos a llevarlo a la Biblia, vamos a llevarlo a los patrones bíblicos que le van a ayudar a él como joven, como una joven, a salir adelante. Eso es lo que hacemos aquí. Ay, no, es que a mí me parece más un psicólogo. Perfecto, búsquese uno, no hay problema. No me voy a enojar por eso. ¿Verdad? Es muy importante, muy importante. Porque como le digo, ya hay demandas. Ya hay demandas de gente que dice que así ve. O sea, si yo voy a cobrar, pastor, ¿va a cobrar? ¿En serio? Pues si va a cobrar, entonces va a tener que establecer otra serie de lineamientos también. Pues necesita estar claro en lo que usted va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Porque se puede meter en un problema legal. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Usted establece las reglas del juego. Empezamos a tal hora. Por ejemplo, usted dice, últimamente los jóvenes me piden mucha consejería, entonces yo los puse una hora cada uno y les puse una hora específica para que venga. Usted viene a esa hora. Vino 40 minutos después. Ya, yo lo podría tener 20 minutos, pero no vale la pena. Entonces, vamos a recalendalizar. Después va a tener que venir otro día. Pero vengo muy largo, sí, lo que quiera, pues sorry, no voy a atrasar los demás por usted, lo lamento. Usted ya perdió su cita, el que sí, y usted lo deja claro en las reglas del juego. Te pone las reglas del juego. ¿Qué pasa si yo le pido a usted que venga un día y usted no vino? Él perdió su oportunidad. Listo. ¿Cuándo me va a tocar otra vez? Bueno, bien. Gira la tómbola otra vez a ver cuándo le toca a usted. Bien. Si hay más gente adelante, pues va a suceder así. ¿Saben que entre cristianos a veces uno ve mucho esa irresponsabilidad? Por eso es que las reglas del juego usted tiene que ponerlas desde el principio, ¿verdad? Usted no atiende a domicilio. Yo voy a ir a visitarle en la casa suya y le voy a dar el consejo en la casa suya. Usted no hace eso. Usted no hace eso. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Oye, porque usted está en una casa que no es la suya, donde usted no controla el ambiente, usted no controla lo que ahí pasa. Usted dice, bueno, vengo a hablarle a la muchacha y usted confía que el papá va a estar ahí. El papá dice, bueno, ya me voy, ahí se queda usted. Dice. Y usted dice, bueno, ¿en qué momento esto se me complicó? Estoy solo, ¿cómo esta muchacha habla yo aquí? Y yo pensé que el papá iba a estar, que la mamá iba a estar. No, yo confío mucho en usted, ahí se queda solito. Si usted hable, ella entiende. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted si el papá se enoja y lo echa? Se me larga de aquí ya, por favor. Lárguese, eso es lo que le toca hacer. Porque usted aceptó una condición que no era correcta para aconsejar.
Usted no va al terreno del aconsejado, el aconsejado viene a su terreno, así cómo funciona. Entonces eso téngalo muy en cuenta, pero muy en cuenta. Tiene que haber un plan de acción. ¿Cómo se va a resolver esto? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolverlo? Estamos hablando un poquito de eso. Tiene que haber compromiso de las partes. ¿Qué compromiso? Bueno, vamos a dejar tarea, usted tiene que hacerlo. Usted tiene que venir temprano, usted tiene que estar atento, todos los compromisos. Y luego también usted tiene que dejar claro cómo termina el proceso. Por ejemplo, usted dice, hemos planeado un proceso de 6 sesiones. Al finalizar la 6ª sesión, ya usted está libre. Pero, si usted me falta 3 sesiones seguidas, yo voy a dar por entendido que usted ya quiso finalizar el proceso. Con algunas personas, usted va a tener que ser claro también. Hay personas, por ejemplo, en mi caso a mí me pasa. A mí en todo lado me conocen como el psicólogo, como el consejero, etcétera, etcétera. Entonces hay personas que dicen, y yo les pregunto directamente, si nos topáramos en un supermercado, ¿qué quiere usted que yo haga? ¿Quiere que le salude o mejor prefiere usted saludarme a mí? Entonces la persona dice, yo le saludo. Si yo no le saludo, no me saludo. ¿Por qué? Porque dice, no, es que si me ven hablando con el psicólogo, a veces que yo estoy en terapia y no quiero que la gente sepa eso. ¿En serio? Hay gente que es así. Es su derecho. Está bien. Es su derecho. Como hay personas que a mí me dicen, no, perdón, de ninguna manera, claro, salúdenme, yo lo saludo, no hay problema. Pero de todo hay, ¿verdad? Cuanto más arriba está la persona en estatus, cuanto más arriba está en un puesto, menos quiere que la gente se dé cuenta de esas cosas. Y usted tiene que preguntarle. No es lo mismo que usted esté atendiendo al hijo del panadero que usted esté atendiendo al hijo del presidente, por ejemplo. Entonces es bueno que esas cosas queden claras, muy claras. Por demás decirlo, pero por demás decirlo, pues se lo voy a decir de todas formas. Usted evita el contacto físico a toda costa cuando está consciente. Ahí está, ay, tranquilo, todo va a estar bien. No, déjese de eso. Usted no hace eso. Usted no hace eso, ¿verdad? Nada, cero. Ay, pero usted estaba llorando mucho y yo entonces no hallé qué hacer, yo le abracé. No. Usted le extiende los Kleenex y le dice, ¿qué Kleenex? Pues se ocupa. Nada más. ¿Qué cruel, pastor? No se trata de ser cruel o no se trata de eso. Se trata nada más de que usted se cuide. Recuerden, usted no tiene familiares. No. N-O mayúscula. Porque usted no es imparcial. Usted no es imparcial. Entonces usted dice, pero usted es, no, yo para usted no soy eso, yo soy su tío, yo soy su primo, yo soy su sobrino, yo no soy eso que usted dice que yo no soy su psicólogo ni su consejero, búsquese otro. ¿Por qué? Porque ya yo tengo mi idea formada y lo que yo le voy a decir a usted, tal vez a usted no le va a gustar. Y va a haber un problema familiar. Entonces no, evíteselo. Algunas cositas que ocurren durante la primera sesión. ¿En cuánto tiempo, pastor? Menos de una hora tiene que ocurrir eso. Tiene que quedar claro al final, claro. ¿Solo eso ocurre ese día? No, ocurren más cosas. ¿Sí? Porque si la persona llegó solo, pues usted lee reglas. Imagínense, ¿verdad? Ok, vamos a la segunda parte. ¿Cómo funciona la conducta autolesiva? Contexto, eso es lo primero que va ahí. Contexto. ¿Cómo funciona la conducta autolesiva? Y lo primero que va es contexto. Las conductas autolesivas son profundamente desadaptativas, es decir, no corresponden a una conducta sana. Se llega a ellas porque en el proceso de encontrar calma, paz, tranquilidad, la persona descubre que por medio de un ataque a su propio ser, logra tener cierta clase de satisfacción que reduce la sensación de malestar que hasta ese momento le estaba gobernando. Eso es complicadísimo de entender, pero así funciona. La persona descubre que autolesionándose encuentra cierto nivel de satisfacción. Cortándose, por ejemplo, y cuando lo descubre dice, esto no se siente tan mal. Entonces ocurre lo siguiente, reforzamiento, es lo que va a ir, la segunda, reforzamiento. Es decir, la conducta empieza a ser reforzada por un comportamiento muy normal y natural que tenemos los seres humanos, ya va a ver usted. Por eso le pongo aquí que un punto que es demasiado importante es lo que provoca la conducta autolesiva de la persona. Por una parte, puede entender que lo que hace está mal, pero por otra, siente cierto nivel de satisfacción que se ve reforzado por toda la atención que se le presta. Es decir,
Cuando lo que la persona lleva a cabo se conoce, entonces quienes están a su alrededor activan una serie de acciones que llevan como motivación principal que la persona deje de lesionarse. Eso es lógico, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre a usted? ¿Por qué hace eso, mi chiquito, mi chiquita? ¡Qué barbaridad! Y convocan a toda la familia, y convocan al pastor, y convocan a medio mundo. Porque hay que ayudarles, ¿verdad? O eso es algo que normalmente hacemos. No estoy diciendo que sea necesariamente malo, ¿verdad? Pero lo hacemos. Toda esa atención produce a su vez una sensación de interés respecto a la compañía, la atención, el diálogo y cualquier otra conducta que quizás añora a esa persona, pero no sabe cómo obtener de una forma sana. Por eso dice, sí, está muy bien, todos necesitamos la aprobación, todos necesitamos sentirnos amados, sentirnos queridos, sentirnos que somos parte de algo, pero hay formas sanas de lograr eso. No tenés que cortarte para lograr eso. No tenés que volverte un anoréxico, un bulímico para lograr eso. Simplemente tenés que entender que la forma es otra. ¿Qué dice Proverbios 5:22? Aprenderá a mentir sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Me interesa mucho que usted se quede con esa última parte. Retenido será con las cuerdas de su pecado. Estos no son actos involuntarios, son actos pecaminosos. La palabra de Dios dice que el templo del Espíritu Santo es su cuerpo. Usted atenta contra él, usted está cometiendo un pecado. No solamente es un trastorno, como dice la gente, es un trastorno. No solo es un trastorno, es un pecado. Si es una persona cristiana la que está haciendo esto, todavía peor. Porque conociendo acerca de la gracia del Señor Jesucristo, incurre en un pecado. ¿Y qué hace ese pecado? Le ata. Y queda atado, pero no atado como esa palabra que se usa ahora tanto, ¿verdad? En algunos círculos. No es ese tipo de atado, ¿verdad? No es un atado de que usted va a romper cosas, no. Es un atado de que usted queda ligado a las consecuencias de lo que usted hizo. Y eso se vuelve cíclico. Se vuelve cíclico. Entonces, me corté, sentí cierta satisfacción cuando me corté, me dieron atención, sentí que esto estaba bien y lo vuelvo a repetir. Y lo vuelvo a repetir. Y ya yo sé que cada vez que quiero atención, nada más hago esto y tengo todo el mundo a la par mía. Tengo todo el mundo a la par mía. Me voy a tomar unas pastillas para matarme, pero no se toma la dosis correcta para matarse, se toma solamente cierta cantidad. Voy a amenazar con que si no tal cosa me mato. Conductas autolesivas que tienen un trasfondo y que tienen un problema. Daño es el tercero. Daño. El problema principal en la conducta autolesiva es que la persona que la lleva a cabo está dañando su propio cuerpo. Ese es el problema. Por ejemplo, está cortando su piel, está dañando su arco reflejo cuando se provoca el vómito, está potenciando úlceras por no comer, por ejemplo. Está dañando su físico, por eso son tan dañinas. Las conductas autolesivas significa que yo me estoy lesionando a mí constantemente, haciendo cosas, ¿verdad? Por la razón que sea, dirá usted. Bueno, ya hemos visto aquí algunas cuantas. Vamos a ver ahorita más. En el caso, bueno, no se trata, entonces le puse ahí de lo que hace, sino de lo que provoca eso que hace. En el caso particular de los jóvenes, no esperen que de buenas a primeras acepten que están realizando una conducta autolesiva. Más bien será producto de la confianza ganada que este tipo de cosas afloren. Yo noté, una vez que estaba en una iglesia, en un lugar donde hacía mucho calor, que una persona siempre llegaba con una yaquecilla así como esta, ¿verdad? Juvenil, nada más, y llegaba como aquí, siempre. No importa si hacía calor, siempre. Era una suétercilla abierta y corría y sudaba, siempre. Yo dije, eso no está correcto, algo está pasando ahí. Y yo no llegué a preguntarle, mira, levantarte, no. Simplemente me empecé a acercar. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde venís? Ya te he visto varias veces en la sociedad de jóvenes, qué dicha, qué bueno que estás aquí con nosotros, te felicito, has sido fiel, etcétera. Hasta que un día, y bueno, vamos a hacer juegos. Y él se quedó sentadito en la banca después de que había terminado la enseñanza. Y él me llamó. Y me dijo, quiero contarle algo. ¿Sí? Y él no contó nada más se levantó el suéter y estaba cortado. Eran cortaduras frescas sobre cicatrices que tenía por todo lado. Y yo le dije, bueno, muchas gracias por confiarme esto, pero ahora que me lo confiaste, no vas a esperar que yo me quede de brazos cruzados. Tenemos que hacer algo para que esto se acabe. No me lo enseñaste solamente porque querías ver cómo yo reaccionaba.
Me lo enseñaste porque ocupas ayuda. Y esa ayuda te la podemos dar, pero vas a tener que hacer algo de tu parte. Usted no va a llegar ahí porque la persona solamente quiera contarle como una gran hazaña. Porque por lo general, estas cosas causan cierto nivel de vergüenza también. Entonces, hay que generar el vínculo, como vimos en otra lección, hace tiempo ya, con los jóvenes primero. Ok, parte práctica. Cuando esta persona llega a la consulta, lo primordial que debe ocurrir entre la primera y la segunda sesión es que se conozca con cierto nivel de claridad. Claridad, ojo que le puse el límite, ¿verdad? Entre la primera y la segunda sesión, que se conozca con cierto nivel de claridad cuál es exactamente el problema. Decimos que para lograr conocerlo es necesario explorar lo que la persona dice, lo que no dice y aquello que dice pero no lo dice con palabras. Se debe estar muy atento al discurso, hacer preguntas inteligentes que conduzcan a entender cuándo se presenta el problema, cómo lo hace, qué provoca, cuáles son las consecuencias, cómo se siente la persona. Es necesario ahondar todo lo posible para hacer una correcta delimitación de lo que pueda estar pasando. ¿Dónde ocurre eso? Primera, segunda sesión. Para que la gente comprenda mejor, normalmente yo les digo que cuando una persona llega a consulta es como cuando uno se imagina un lago cuyas aguas están tranquilas y de repente alguien tiró una piedra hacia el lago y esa piedra ha caído y ha empezado a producir ondas. Uno escucha el sonido y corre para ver el lago, pero uno llega cuando ya va por la onda número 12. ¿Qué pasó en la 11, en la 10? Uno no lo sabe. Es igual cuando la persona llega a consejería. La persona llega a consejería y nos llegó en la onda 12, pero a mí no me interesa la onda 12, me interesa saber cuándo cayó la piedra. Y yo tengo que investigar. Entonces tengo que ir hacia atrás, haciendo preguntas. ¿A partir de cuándo empezó esta situación? ¿Desde cuándo te sentís así? ¿Cómo fue que esto empezó? ¿Siempre te has sentido de esa manera? También que la gente clarifique. Por ejemplo, ¿cómo te sientes ahora mismo? La gente dice mal. ¿Qué exactamente es lo que te hace sentir mal? Bueno, oye, que no me toman en serio. Cuando decís que no te toman en serio, estás dando a entender que la gente, ¿qué? Oye, que a mí no me llaman, que a mí no me invitan, que a mí... Ah, ok. Entonces los vamos llevando poquito a poco hasta que en un momento entre la primera y la segunda sesión podemos decir, y se lo decimos a la persona, de acuerdo a lo que usted me ha narrado, yo creo que su problema es este. Creo que su problema es que usted no tolera que las personas que están en autoridad le digan un no. Y cuando alguien dice a usted no, usted se revela porque usted no quiere aceptar la autoridad de nadie. Claro, usted no analizó, lo pensó, lo revisó y le dio vueltas y luego llega a esa conclusión. Si usted no tiene algo que atacar, ahí viene, ¿qué va a pasar? Usted va a llegar a la sesión a hablar. La persona va a llegar a hablar. Y luego un rato así, ¿y qué estamos haciendo aquí exactamente? Nada. Hablar. Que eso es lo que se sigue en la siguiente parte. ¿Por qué se presentan las conductas autolesivas? Castigo es la primera. Castigo. A veces las conductas autolesivas se presentan por castigo. Le puse allí, en algunos casos la persona que exhibe una conducta pecaminosa como esta se está infligiendo castigo, quizás porque considera que lo merece, debido esencialmente a cosas de su pasado que uno se perdona. Ese es el caso de una persona que lleva consigo mucha culpabilidad. Ese ser querido murió por mi culpa, no ayudé lo suficiente para que eso no pasara. Si yo hubiera sido un mejor hijo, esto no habría ocurrido. Si hubiera aprovechado mi tiempo de estudio, sería mejor persona, etcétera, etcétera, etcétera. Esas frases lo que involucran es culpa. Me siento culpable y me castigo por lo que hice o lo que dejé de hacer. Entonces, uno tiene que entender eso. Bueno, ¿por qué esta persona está haciendo eso? Y por lo general la gente todo lo simplifica. Ah, está tratando de llamar la atención. Y tal vez no. La pregunta no es si está tratando de llamar la atención, la pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Porque si usted logra llegar al por qué,
va a poder brindarle la ayuda que necesita. Si usted no llega a ese por qué, entonces no va a llegar ahí. Y para llegar ahí usted tiene que practicar. Tiene que practicar, hacerse cuadros en la mente, formar hipótesis, preguntarse por qué esto está pasando. Por eso decimos normalmente que en el área de consejería no se trata tanto de que usted sepa un montón, se trata de que usted sepa escuchar y sepa preguntar. Y empieza a atar cabos. Si usted sabe preguntar y sabe escuchar y empieza a atar cabos correctamente, usted puede llegar más rápido a donde otros también nunca llegaron. De eso se trata. Imagen, segundo. No solo es por castigo, también puede ser por imagen. Cuando un joven o una joven se mira al espejo y lo que ve no le agrada, puede comenzar a intentar por todos los medios posibles corregir la situación. Quizás recurra a cambios en su manera de vestir, la forma en que suele usar su cabello, el tipo de maquillaje que usa, los aditamentos que se coloca, las partes de su cuerpo que más cubre y otras cosas por el estilo. El problema se vuelve complicado cuando, a pesar del uso de diversas técnicas, la situación parece no solucionarse. Es decir, la persona sigue molesta consigo misma, no le gusta cómo luce, cómo se ve. ¿Ok? Se empieza a lesionar así. Se vuelve una persona que se autocastiga, se autolesiona porque está inconforme, no le gusta lo que ve. Salmo 139:13 dice algo. ¿Qué dice? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién? ¿Quién es tú? ¿Dios? ¿Quién es el causante de que usted tenga la forma de nariz que tiene? ¿Dios? ¿Por qué usted tiene las orejas como las tiene? Dios las hizo así. Y si nosotros no llevamos a los jóvenes a entender eso, no van a salir adelante con las luchas que tienen de una forma sana. Hay que entenderlo. Y hay que ayudarles a entenderlo. Y en la consulta es algo importantísimo de hacer. Las personas vienen con preguntas así. Usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que aprender a distinguir en un grupo cuando se presentan situaciones que son normales, propias del vacilón, a cuando se presentan cuestiones que son propias de la burla. Son diferentes. Usted puede bromear con las personas, aún de su físico, y la persona participa de su broma, y es un tome y deme bromeando. No hay ningún problema. El problema es cuando la persona sobre la que se bromea siempre es la misma, y la persona que está recibiendo la broma parece no disfrutarla. Usted tiene que entender rápidamente: mira, esto no está bien, y lo paro ahora mismo. Por eso le decía el otro día: líder usted, no, para eso se le puso ahí, para que corrija lo deficiente, como se puso a Tito. Y a Tito le digo: aquí te puse, Pablo, ¿para qué? Para que corrija lo deficiente. Cuando usted nota que algo así se está dando, usted dice: eso se detiene ya, ahora mismo, no va más, y punto, ¿verdad? Tampoco es que usted lo va a hacer evidente, como también se los he dicho, ¿verdad? Si están bromeando con el chico porque tiene las orejas, ¿verdad?, muy abiertas, entonces dicen bromas, usted no va a llegar a decir: vea, ya no quiero escuchar más bromas acerca de las orejas de fulano, ¿verdad? No. Ahí la va a empeorar, ¿verdad? Sino que usted dice: bueno, jóvenes, he estado escuchando, les solamente han jugado, la forma en la que ustedes se tratan, las bromas que ustedes están haciendo, no me gustó, se acabó ya. No se pongan a bromear de esa manera, no es correcto, no está bien, y usted corrige. Es importante, corrija. Si usted no corrige, usted está fomentando que eso se dé. Y si usted se ríe con ellos, está haciendo lo peor todavía, porque está demostrando su inmadurez con ese respecto. Entonces, mucho cuidado. Protección es el tercero, aunque usted le suene raro. ¿Alguien por protegerse se autolesionaría, don Ronnie? Sí, claro. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Para otro grupo de personas, la situación es más bien otra. Por medio de las conductas autolesivas, pretenden resguardarse, es decir, no estar disponibles para volver a ser heridas. Por ejemplo, si alguien sufrió una violación, puede interpretar que si su físico luce una delgadez extrema, sea una forma de verse menos atractiva.
menos probable como sujeto de deseo. En la medida que se muestre más de esta forma, será más seguro porque no le volverá a pasar algo semejante. Pasa, por ejemplo, con muchas chicas y muchos chicos que dejan de comer. Y entonces la gente dice, es que la imagen que tiene de sí mismo es que está muy gordo, está muy gordo y por eso no come. Va más allá. Por eso digo, nunca uno tiene como que irse a la primera. Hay que investigar, hay que determinar, hay que preguntar y hay que ver de dónde viene el asunto. Un día yo hablaba con una chica y ella decía, don Ronnie, usted no entiende la presión tan grande que yo llevo. Yo le dije, la entendería si me la dijeras, pero no me la dices, te la has guardado, no quieres hablar de ello y quieres que yo lo adivine y me niego a hacer eso. Y ella dijo, yo lucho todos los días porque quiero verme mejor. ¿Por qué quieres verte mejor? ¿Qué significa exactamente verte mejor? ¿Verte mejor contra qué? ¿Contra qué te estás comparando? ¿O contra quién? Porque en esa lucha comparativa difícilmente alguien iba a ganar, no había nadie más delgada que ella. Ya esa lucha la tenía el requete ganada. Si la lucha era hacerla más delgada, pues ya la tenía ganada. Pero evidentemente esa no era la lucha. Ella luchaba contra otra cosa. Entonces es importante darse cuenta de qué es, más con estas conductas, jóvenes, con estas conductas usted no se queda cruzado de brazos. Por eso aquí aplica más que nunca aquello que ya vimos aquí también. Usted nunca le dice a un joven que viene a decir, vea, le voy a contar algo, pero no le cuenta a nadie. Usted no le dice, sí, contame. No va a pasar. No va a pasar. Si tengo la necesidad de contarlo, lo voy a contar, porque es lo correcto. Si venís a contarme de un abuso, por ejemplo, mire, es que a mí en mi casa mi padrastro me abusa. Bueno, venga, vamos a orar para que el Señor le ayude. No, usted es el que tiene que ayudarle. Usted. Ya ahí no meta al Señor. Ya ella habló. Ahora pídele dirección al Señor para que le indique cómo proceder con la denuncia, porque es lo que sigue. Dale la denuncia. Y cuando usted le toque trabajar en barrios complicaditos, eso es más todavía. Es más. Y ahí aparecen. Ya por la iglesia aparecen, tienen orden de restricción y llegan a ver a los chiquitos a la iglesia. Después sí que usted se va a llamar a la policía, a ver qué hace. Pero aquí no va a pasar. Punto. Y sí, da miedo, sí, claro que da miedo. Lo amenacen a uno y le digan cosas, claro que da miedo. Pero ¿qué va a hacer usted? Lo correcto, eso es lo que hay que hacer. Y déjele el resto a Dios. No le falle a su joven, no le falle. Vaya para la casa y aquí no pasó nada. No, a veces las decisiones son tajantes. No te vas para tu casa, te vas a quedar aquí, vamos a llamar ya mismo y vamos a averiguar qué hay que hacer en estos casos, pero a tu casa no vas. No, si eso te pasa, jamás, no te voy a volver a ir. Es muy importante que usted esté atento a eso y sepa qué hacer. Por eso lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Sepa qué hacer. No vaya a ser que usted, como le digo, le mande para casa tranquilamente pensando que ahí se arreglará, ¿no? Cuando ya se tiene cuál es la situación que se va a tratar, digamos el diagnóstico, así es como se llama eso. ¿Qué es lo que se va a tratar? Lo llamamos el diagnóstico, como cuando un médico diagnostica, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Verdad? Hasta donde sea posible. No le ponemos un nombre para etiquetar. Recuerde eso, que ya lo dijimos aquí también, ¿verdad? O sea, nosotros no ponemos un nombre para decir, usted es maníaco depresivo, usted, no. O sea, usted no está puesto para eso, ¿verdad? Simplemente usted anuncia, el problema es este. Por ejemplo, la persona dice, es que yo tengo una conducta en la que siempre me ando cortando. Entonces, usted lo traduce tal cual. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que me estás diciendo y de acuerdo a lo que ya investigamos, encontramos esto. El problema es que cuando te encontrás muy tenso, que cuando te encontrás molesto con las personas, tendés a tomar un arma punzocortante y te cortás. ¿Ese es el problema? Sí, listo. No más que ahí. Pero usted no se pone a poner etiquetas al problema. No lo haga. Aunque usted se sepa el nombre, no lo haga. Y a veces la gente pregunta, ¿y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, yo les digo, no es importante.
No es importante para vos saber eso ahorita. Cuando ya insisten demasiado, entonces les digo que voy a darte una investigación. Vas a ir a investigar de este tema. Y lo hago un poquito más educativo, ¿verdad? Ya que de por sí lo voy a hacer, porque voy a ir a buscarlo en internet, todo lo hago un poquito más educativo para que entienda que sí y que no. Porque tras de eso va y se mete en el rincón del mago y encuentra cualquier barbaridad ahí, ¿verdad? Y dice que eso que encontró ahí es verdad. Cuando ya se tiene el diagnóstico, será posible entonces hacer un plan de trabajo, es decir, lo que se requiere para tener un buen pronóstico. Sin diagnóstico, no hay pronóstico. Apréndase esa regla básica. O sea, ¿hacia dónde vamos? No sé. El pronóstico dice hacia dónde vamos. De aquí a 6 sesiones vas a ser capaz de esto. De aquí a 8 sesiones vas a ser capaz de esto otro. De aquí a 5 sesiones vas a ser capaz de... ¿Por qué? Porque ya te puedo dar un pronóstico. Esa es la idea. Cada vez que la persona asiste a las sesiones, se desarrollan con base en el plan. ¿Escuchó eso? Porque usted tenía un plan. Por eso, sin un plan, van a hablar de Saprissa y la Liga, van a hablar de que está imparable, van a hablar de cualquier cosa, menos de lo que se suponía que llegaron a hablar, porque no hay un plan. ¿Qué pasa si yo vengo a la lección el día de hoy sin un plan de trabajo? Ya estaremos hablando aquí de lo que fuera. Quizás estaríamos hablando de mi experiencia. ¿Y usted qué le ha tocado? Pastor, sí, yo he atendido aquí, yo he atendido allá y me ha tocado. ¿Y qué? ¡Qué bueno! ¡Qué dicha! Pero la materia, lo que teníamos que ver, no lo vimos porque yo me la pasé en otra cosa, porque como no tenemos nada que perseguir, cualquier destino es bueno, ¿verdad? Entonces, cuidado. Diagnóstico para que haya pronóstico. Cada vez que la persona asiste a las sesiones, entonces se desarrolla con base en el plan, teniendo como principales ejes tres. 3 cosas tienen que pasar en toda sesión de consejería. Ojalá que usted se aprenda esto y se aprenda de memoria. La tarea resuelta, siempre hay tarea. Se parece a la clase del Ministerio Juvenil, siempre hay tarea, ¿verdad? Siempre hay tarea. Siempre hay algo que la persona tuvo que haber llevado a casa para hacer. Entrevista a una persona, pregunte, diga, haga, busque este versículo, léalo, apréndalo de memoria, haga este devocional, vea este video. Siempre hay algo que hacer. Siempre. Y la persona tiene que llegar con la tarea resuelta. Entonces, ¿qué es lo primero que usted pregunta cuando la persona llegó? ¿Cómo te fue con la tarea? La persona dice, ay, no, pastor. Mira, señora, me dijo un día, ay, yo la verdad es que pienso que la tarea para nada sirve, entonces no la hice. Yo le digo, bueno, entonces hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Hoy usted vino a una sesión perdida. Yo no voy a avanzar si usted no te da su tarea. Pero es que aquí no voy a avanzar si usted no te da su tarea. Por hoy está despedida. Nos vemos la próxima vez si usted quiere venir. Y yo le dije irse. A la siguiente vez llegó con la tarea. No es negociable. La tarea no es negociable porque es la forma en la que usted se garantiza que está haciendo algo para salir adelante. Los procesos de consejería no son habladas, es trabajo, es lo que estoy tratando de decir. También la educación brindada, es decir, la persona no se puede ir sin que usted haya tocado la Biblia, no se puede ir sin que usted le haya mostrado con la palabra de Dios cómo se aplica la Biblia a lo que usted le está explicando el día de hoy. Si estamos hablando acerca de que usted es una persona muy rebelde, ¿qué versículos de la Biblia apliqué el día de hoy para demostrarle que la rebeldía tiene un origen? Este es el origen. No, estamos hablando de la mentira. Entonces, ¿qué versículos de la Biblia usé hoy para explicarle que la mentira no es algo que a Dios le agrada? Etcétera. Tengo que educarle. Tengo que educarle. Si yo no le educo con la Biblia, ¿cómo va a cambiar? La palabra de Dios es la que tiene el poder para provocar los cambios. Educación. Y lo tercero, la práctica de lo aprendido. Tiene que haber práctica. ¿Qué quiere decir que tiene que haber práctica? Quiere decir que en la sesión usted le explicó cómo hago para llevar eso que me está explicando a la práctica. ¿Qué tengo que hacer? Y a partir de ahí, entonces se puede realizar. En otras palabras, en cada sesión se debe tener cuidado de haber transitado por esas 3 áreas. No es posible que la persona, por ejemplo, solamente llegue a escuchar, o peor todavía, que solamente se apersone para hablar de los problemas que tiene, contando todos los detalles, sin que exista un momento para planear los correctivos. Y la persona habló y habló y habló y habló. Hay personas que llegan así y usted tiene que pararles y decirle, no, ya, suficiente, no va a seguir hablando usted, ahora usted me va a poner atención a mí.
Entonces un día me dijo un señor, yo no sería psicólogo. En efecto, usted no lo es, por eso vino aquí. Porque usted está sentado en un sillón, ese es el sillón de la persona que está siendo atendida, y yo estoy sentado en otro, el que atiende. Aquí el que atiende soy yo, no es usted. Entonces ahora se va a sentar ahí y me va a poner atención. Porque si no, no funciona. No funciona. Y la gente pone todo tipo de barreras para evitar atender el problema, que a usted le parezca raro. Uno diría, si alguien ya vino, ya se presentó, es porque quiere arreglar, no siempre. A veces quiere que usted le diga que todo está bien, que no se preocupe, que no está haciendo nada malo. Cuando en realidad sí. Entonces necesita aplicar correctivos. Nunca vaya a olvidar que quien llega a una consulta lo hace porque busca una ayuda pronta. Casi mágica, ¿verdad? Casi mágica. Y ya. A mí se me olvidó un señor que se levantó después de una sesión de pareja y dijo, ay, qué dicha que usted nos dio estos consejos, ahora con esos consejos ya podremos salir adelante. Y según él se había acabado. Ya había terminado el proceso, un proceso de una sesión, ¿verdad? Obviamente que el tipo se estaba pasando de listo y lo que quería decir es ya no la volver, ¿verdad? Yo le dije a la señora, allá usted si le quiere creer, ¿verdad? Pero yo que usted vuelvo sola, que él entienda que el proceso es de los dos. Con los jóvenes, ¿qué pasa? No quieren estar. A veces son obligados. Papá dice que usted va, y ahí llega el chiquillo. Uno le va a la chiquilla, ¿por qué estás enojada? ¿Por qué estás enojada? ¿Por qué te enojaste tanto? ¿Qué pasó? Porque mi tía me trajo engañada. Porque ella está ceñida en que fumar marihuana es malo. ¿Acaso que fumar marihuana es malo? Dice. No, yo estoy aquí, estoy bien, yo no tengo nada malo. Bueno, es bueno siempre preguntarle a la joven si está, porque quiere estar. En el caso de ella, yo le pregunté, bueno, pero ya que estás aquí, ¿no te gustaría entender un poquito más acerca de la marihuana? ¿Qué te puede hacer? Porque lo que estoy escuchando es que vos pensás que no te va a hacer ningún daño. Tal vez sea bueno que te cuente un poquito, ¿no? Y luego vos puedes ir a corroborarlo si querés. Bueno, ella aceptó. A veces muchachos dicen, no, yo no quiero estar aquí. Ok, llámenme al papá, a la mamá, él no quiere estar acá. No, pero yo le dije a usted, ¿se acuerda? No, usted no me dijo a mí, en realidad usted estaba aquí engañado. Entonces, no, hasta que no quiera, no le podemos hacer. Hasta luego. ¿Listo? Mira qué montón de dolor de cabeza se ahorra uno cuando toma esas decisiones. Se ahorra un montón de dolor de cabeza. Y en consejería uno tiene que aprender a decir no, uno tiene que aprender a decir no sí, uno tiene que aprender a decir